preguntas, disculpe, ahí me dicen que no estoy grabando, gracias, gracias. En esas pequeñas preguntas, queridos estudiantes, ahí se les viene la clave. Cuando les dicen, ¿no? ¿Quién es Julio? ¿Quién ha sido Julio César? Como que estaba considerado como el padre de la arqueología peruana. Ya ustedes van a marcar todo lo que hemos hablado, a veces se detalla en una sola pregunta. Él es de Huarochirí, ojo, él es de Huarochirí, en la cual descubrió la cultura chavín. Chavín también tiene su organización política, pues, ¿no? Quienes lo han gobernado en esos tiempos de el año 1200 antes de Cristo, en la cual ellos tenían sus gobernadores, los sacerdotes. Luego detallan los especialistas y los campesinos. Los sacerdotes eran guerreros, en la cual creían en el jaguar, en el cóndor, en la serpiente. Ellos adoraban a estos dioses. ¿Por qué adorarían a estos animales, queridos estudiantes, estos sacerdotes, y que hacían sacrificio al jaguar, al cóndor, a la serpiente? ¿Qué les da una idea? A ver. ¿Mm? ¿Por qué Por adorarían a los su animales? fuerza, por su agilidad, por su destreza. Está bien, ¿no? Claro, muy bien. En caso de que ellos podían ver en estos animales la pureza, el sentimiento, la agilidad, ¿no? El vuelo del cóndor, el jaguar, la velocidad, la serpiente, ¿no? Que no se limita, puede transcurrir por donde ellos pueden ir, ¿no? Entonces ellos en esos tiempos quizás eso vieron en esos animales, por eso le daban adoración a estos animales. El principal dios que ellos han tenido que adorar fue el jaguar, queridos estudiantes. En cada sus esculturas o cerámicas vamos a ver al jaguar ahí presente siempre. El estado de Chavín siempre ha adorado al jaguar, que es más conocido, ¿ya? Siempre tengan en cuenta esto. El campesino, como sabemos, eran el pueblo, pues no, el pueblo que trabajaba, que era dominado por los sacerdotes para que ellos trabajasen el campo, no solamente el campo, la agricultura, en la ganadería, también hacían arquitecturas. En caso de la arquitectura, ponían pues no piedra tras piedra, haciendo construcciones sus grandes esculturas, ¿no? Para que dejaran algo para el recuerdo. En el caso, sí lo podemos ver. Y en caso de, como se llama, digamos, del jaguar, es un animal mm, muy estándar para ellos, que así significativo en caso de esta historia de la cultura chavín. Chavín fue un teocrático, estuvo controlado por los sacerdotes, fueron especialistas quienes gobernaron en el nombre de los dioses. Ellos gobernaban a través de los dioses. Los sacerdotes y eran guerreros, acaparaban los recursos, mientras que el pueblo era explotada para la producción para beneficio de todos ellos, ¿no? De los sacerdotes. Cuando hablamos de sus esculturas, queridos estudiantes, ellos tenían una, un, una estética muy distinta, ¿no? En cada escultura que ustedes van a ver animales como serpiente, ya hemos dicho, el jaguar, el cóndor. Ahí vemos en las diapositivas, no sé si tienen las diapositivas ustedes ahí viéndole, que tenemos la estela de Yauya, el cóndor de Chavín, la estela de Raimondi, lanzón monolítico, en la cual ellos han tallado para sus dioses, para que den el trabajo para sus dioses. Sustancias ellos tomaban unas sustancias alucinógenas, unos brebajes, los sacerdotes consumían el cactus de San Pedro,
como más conocido como el ayahuasca. ¿Para qué consumían este brebaje o el ayahuasca, queridos estudiantes? Para poder imaginar, alucinar, ¿no? O sea, pedir, o sea, como hacer un petitorio a sus dioses. El ayahuasca estaba traído de una planta que tenía carácter sagrado, pues se creía que había sido creado por los dioses de esas plantas para que los hombres puedan encontrar el camino para dirigirse hacia ello, alcanzando de esta manera un estado de trance con el objetivo de tener un contacto con los dioses. Ellos tomaban estos brebajes hasta el punto de que podían hablar en idiomas de que ni siquiera, o en lenguas que no podían ni siquiera ellos mismos entenderse. Y ellos a través de estos petitorios, ellos hacían estas obras de arte, estas esculturas. Imagina tener una paciencia para poder esculturar estos tipos de obras, ¿no? Por ejemplo, ahorita tú le mandas a esculpir una piedra, no te va a salir como ellos, ¿no? Por eso ellos lo que hacían primero es tomarse un brebaje, a dar bendición a sus dioses y hacer una conexión. Se conectaban contra ellos y ya pues a través de ellos hacían sus tremendas esculturas de bueyes que dejaban, en el caso del cóndor de Chavín, el lanzón monolítico y todo eso. Cuando hablamos de las cerámicas, queridos estudiantes de Chavín, pues Chavín ha demostrado que no solamente adoraban a sus dioses, hacían sacrificios, tomaban brebajes, pero también hacían sus cerámicas. Hay y se dedicaban a las, ¿cómo se llama? A las cerámicas, en la cual pueden ver ahí también que estas cerámicas tenían formas de felinos, de monos, de serpientes. Tenían un color especial, pues, ¿no? Como el marrón, el negro, y detallaban a través de sus artes, ¿no? Como les explico, siempre van a encontrar en la cerámica de Chavín felinos, monos, lagartos, serpientes y entre otras aves que se podrían detallar, ¿no? Ahora, ¿para qué les servirían estas cerámicas a ellos, queridos estudiantes? ¿Para qué les servirían estas cerámicas? A ver, ¿quién me podría detallar? ¿Alguien está por ahí? Podría ser para almacenamiento de agua, sino para usos rituales. Claro, ¿no? Usos rituales en la cual echaban sus brebajes ahí, ¿no? Ellos a través de estos cerámicas, como ven ustedes, tienen un pico en la cual tienen dos asas por donde el cual se podría echar el líquido y amacerarse, pues, ¿no? Amacerarse y dependiendo de para qué lo usan, a otros le podían hacer sus ceremoniales, sus festivos, no sé, muchas cosas para que pueden utilizar estas cerámicas en el caso de la cultura chavín. En caso de la agricultura, queridos estudiantes, la agricultura fue desempeñada a nivel en todas las culturas. Si ustedes vamos a estudiar, en todas las culturas ha desempeñado la agricultura como una fuente económica radical. ¿Por qué? Porque ellos tenían una tecnología de realizar los andenes. ¿Saben cómo es un andén, queridos estudiantes, y para qué nos serviría construir unos andenes en caso de la agricultura? Al parecer era para que sus productos no sean dañados por el helado, profesor. Ya, muy bien. Otro, a ver, ¿para qué lo harían como escalones? ¿Para qué harían ellos como escalones? Tenían una ingeniería agricultura, pero sofisticada, sin haber estudiado, ojo, sin tener un aprendizaje de ingeniería, de, de riego. Ellos podían ya tener una mentalidad que desfogaban a través de
tierras y hacían pues andenes, ¿no? Para poder proteger de sus cultivos de la helada. Y además también no perder el riego del agua, ¿no? A través de estas andenes el riego caía a todos lados, porque cuando si ven ustedes el agua, trata de buscar su filtro. Entonces esto caía en la primera, regaba en la primera planta, luego pasaba a la segunda, la tercera, y así sucesivamente llegaba y ninguna planta se quedaba sin riego. Una técnica maravillosa de esta cultura chavín que podemos hasta el momento estudiarla, ¿no? Ahora, ellos, ¿qué cultivaban en esos tiempos, queridos estudiantes? A ver, ¿quién me podría decir? Ujú. ¿Qué cultivaban ellos? ¿Qué productos? Maíz, papa, quinoa también, profesor. Ya, muy bien, el payar, el algodón, la yuca, ¿no? Por ejemplo, del maíz, podrían hacer brebajes de ellos podrían hacer su brebaje en caso del maíz, sí, ¿no? Podrían Profesor, hacer, ¿mm? sí se Sí, podría hacer. claro, ¿no? Por ejemplo, ellos a través del maíz, hasta actualmente yo creo que hay algunas personas en los pueblos, si A o B vas por allá a las fiestas costumbristas de los pueblos, te van a invitar su chicha de maíz, ¿no? Chicha de maíz o la chicha de jora, pero allá es la chicha de maíz en la cual ellos juntan el maíz, lo concentran en el agua por cuando se va a acercar la fiesta, digamos, 2, 3 meses, ya ellos tienen macerando ahí el maíz. Y si tú lo pruebas, pues hermano, estás hablando de ver en los ayahuascas, ¿no? Ya yéndote en caso de esos brebajes culturales que hemos tenido. En caso de la papa ha sido una variedad intensa de 180 variedades que ellos podían sembrar en esa oportunidad y almacenaban, pues, ¿no? Según que ellos se podían fortalecer, almacenaban en caso de la quinoa, igual. El algodón utilizaban para poder hacer sus textilerías, pues, ¿no? Para poder hacer sus telares, en el caso de vestimenta, de sus mantos, para que ellos podían abrigarse. Así es, queridos estudiantes, la agricultura es una fuente muy importante que ha desempeñado la cultura chavín, ojo, la cultura chavín, que desempeñó una técnica de los andenes. Tenla en cuenta estos puntos, ¿sí? En la arquitectura también, queridos estudiantes, estamos viendo que ellos han hecho una obra de arquitectura y eran pues no para levantar esas tremendas piedras unas tras otras, han tenido que tener una alimentación y una fuerza inmensa para ello, justamente en esos tiempos se alimentaban pues de buena producción. Ya hemos mencionado del maíz, ¿no? Del maíz, la papa, que eran fuentes de fortaleza para poder levantar esos tipos de roca, habrán tenido que alimentarse de una manera natural. Ahora, pues nosotros, en caso de nosotros, estamos alimentados de chatarra, ¿no? Estamos alimentados de pura papitas Lays, de Aginomel, sopita de Aginomel. ¿Qué fuerza vamos a poder? Ni 20 kilos de piedra vamos a poder levantarnos. Y por eso en esos tiempos la agricultura fue algo esencial y primordial para poder detallar todas estas obras también. Pero los restos hallados en Chavín constituían un complejo de templo, ¿no? Formado por diversas estructuras rectangulares de piedra con habitaciones interiores y pasadizos subterráneos, de estructura laberíntica. El templo está decorado con escultura que representan figuras antropológicas y rasgos de felinos y serpientes. Cuando ustedes van allá a esta cultura de Chavín, queridos estudiantes, y van a ver la arquitectura, van a ver construcciones subterráneas en las cuales en sus paredes, en los ambos extremos, van a encontrar pues no tallados rasgos de felinos, serpientes,
y algunos animales más que ellos adoraban como dioses. Siempre van a detallar eso, pero una construcción, una arquitectura, aunque no han sido ingenieros, pero han tratado de hacerlo de la mejor forma y para los estudiadores han sido pues, lo mejor que han estado en esos tiempos en caso de la arquitectura de Chavín, ¿no? Ahora pasamos pues, ¿no? a la cultura, de la cultura Chavín vamos a pasar a la cultura Paracas. La cultura Paracas, queridos estudiantes, vamos a hablar del año 700 antes de Cristo y el año 200 después de Cristo. A ver, ¿quién lo ha descubierto? ¿Quién ven ahí en la imagen? A ver, ¿quién será este personaje? Ven ahí. Muy bien, Julio Cetello. ¿Quién es Julio Cetello? ¿Cómo está considerado Julio Cetello? Padre de la Padre de la arqueología, arqueología profesor. peruana. Muy bien. Hay que siempre eso, hay que tener presente a cada momento, porque a veces nuestra mente es frágil. ¿Quién es el personaje Julio Cetello? Llama que nada, sino, pero si tú vas repitiendo como 3 veces, ya sé que se queda en nuestra mente, ¿no? Él, acompañado de su amigo Toribio Mejía Mezquez, descubren esta cultura Paracas, queridos estudiantes, en la cual la cultura Paracas pues se encuentra ubicada en Ica, en la provincia de Pisco. La cultura también es una de las culturas matrices originarias que han dado inicio a la agricultura, a la arquitectura, en caso de las personas indígenas en esos años. Es la capital cervense de Tijuana. Ahora, esta cultura es llamada también en caso de la ciudad de los muertos. ¿Por qué les considerarían ciudad de los muertos? ¿O por qué le llamarían ciudad de los muertos? A ver, ¿quién me dice? A ver, Por la forma de sus entierros, profesor. claro, por la forma de sus entierros, ¿no? ¿Qué más me podrían decir? A ver, ujú. ¿Cómo fueron enterrados las personas en esos tiempos? Fueron, Es, funebras de medio, funebras de, ¿cómo era? De copa invertida. O sea, claro, muy bien, ¿no? Y ahora, esa copa invertida, ¿cuántos metros habrán sido cavadas, queridos estudiantes? 8. 8 metros, ¿no? 8 metros es abajo y ahora ellos podían excavar 8 metros para poder enterrar a sus muertos. Y esos muertos habrán sido personas de mayor rango que han ocupado o habrán sido familias que han sido enterrados en esos tiempos. ¿Quién me puede decir? ¿Mm? Profesor, eran enterrados de acuerdo a su élite, porque a lo que yo sepa ya tenían estados. Claro, ¿no? Pero según Julio Cetello manifiesta que estos entierros se basan a un núcleo familiar, ¿no? A un núcleo familiar en la cual han sido enterrados para no separarse, mejor dicho, sus espíritus, según ellos, manifiesta Julio Cetello, pues, ¿no? Que estos entierros fueron de un mismo vínculo familiar y tenían un modo de entierro, pues no, estos entierros o estas tumbas subterráneas fueron enterradas hace 200 años antes de Cristo, en la cual tenían primero que poner una cesta, luego ponerla en posición fetal al difunto y luego ponerle las telas o los paños más finos que existían en esos tiempos, ¿no? Y ponerlos, pues, ¿no? En forma ahí bien cofficado para que los puedan luego tapar, ¿no? Con tierra y así quedar ellos estables en ese mundo de las tumbas subterráneas. Por ejemplo, estas tumbas tienen una forma de copa invertida o de botella de cuello en alto, ¿no? Y ya vemos que han sido familias, un vínculo familiar que ha sido enterrados en esos tiempos. Cuando hablamos de sus cerámicas, queridos estudiantes, ¿qué forma ven ustedes? ¿Qué forma habrán tenido sus cerámicas? ¿Habrán tenido como, no sé, una bola, una pelota?
¿O Siempre se qué, caracteriza por tener dos picos y un asa de puente. ya, muy bien. ¿Qué forma más? Ustedes van al mercado, ¿no? Ustedes conocen más o menos los productos ahí. ¿Qué formas tendrán De calabaza, estos? profe. Claro, ¿no? Mira, ahí mismo, ven, como podemos observar ahí, tienen una forma de calabaza para hacer este detalle. Imagínense, han tenido un arte eh, mandado, como dice, un don especial, ¿no? Para jugar con los barros y hacer este tipo de cerámicas que se han encontrado, ¿no? Tenían una forma de calabaza, claro, en la cual pareciera que las expresiones artísticas de la fase volcaran también en mantos textiles. Es menos trabajaba como paredes más gruesas en las cavernas. Se encontraban vasijas de cuerpo ovoide en forma de calabazas, chatas, dos picos tubulares cortos unidos con una asa puerta. Los motivos de la naturaleza pues no les ha abarcado a ellos. Seguramente en esos tiempos la calabaza era un producto esencial para hacer las mazamorras, el alimento, entonces se inspiraron en esto, darle una forma, ¿no? Y darle tributo para, para que se quede como una fuente de historia, ¿no? En caso, cuando hablamos de la metalurgia, queridos estudiantes, la metalurgia, ellos ya utilizaron la técnica del martillo, en la cual para qué utilizarían la técnica del martillo, martillado, para qué, para que podían darle forma, darle orden. Por ejemplo, ellos trabajaban con el oro y el cobre. Para machacar estos o para chancarlos tenían que tener un martillo. Entonces el martillado le servía para darle una forma especial en caso de sus collarines, orejeras. ¿Qué más podrían hacer ellos con la metalurgia, queridos estudiantes, en esos tiempos? A ver, ¿quién me podría decir? ¿Qué hacían con el oro, con el cobre? ¿Mm? Adornos de su casa hacían, no creo, ¿no? Son Entonces ellos, sí, te accesorios, escucho. profesor. Claro, pero ¿qué accesorios para qué? ¿Para la persona que lo va a usar o para adornos de su casa o adornos de su puerta? No sé. ¿Qué Para la hacían ellos? persona que lo va a usar, Para la persona que lo va a usar, profe. Tijeras, orejeras, narigueras, cucharas, así. bueno, Claro, ¿no? Para las personas que pudieran usar las orejeras, los collarines, en parte de la cabeza, también podrían utilizar unos adornos muy hermosos. Para eso utilizaban la técnica del Profe, martillo. Sí, le escucho. esos accesorios solo se utilizaba para los que estaban en mayor rango o no. No. Sí, en este caso, los que usaban estos tipos de adornos o de, de collarines y todo, ellos para las personas que tenían mayor rango, ¿no? Y quienes lo trabajaban ellos eran los que estaban en la escala más abajo, eran los pueblos, ¿no? Los artesanos que se daban el lujo de hacerlos estos para que llegase el rey o el sacerdote y ponérselas, pues, ¿no? Ya sea en las orejas, en el cuello, en las mangas de los manos, como, como se llama, espuela, ¿no? Entonces, la cual ellos eran que utilizaban esos tipos de adornos, los grandes rangos. En caso, cuando hablamos de la religión, queridos estudiantes, estos señores tenían un dios, el dios Con, en la cual tenía una forma, pues, ¿no? De una persona, en la cual ellos realizaban entierros, adoraban a su dios Con, representado por un felino, sacrificado por personas y animales. En estas expresiones, ellos sacrificaban a las personas, como les mando a decir, que sacrificaban a las personas más hermosas, las personas, mujeres más que nada,
las personas eran mujeres bellas y eran vírgenes. Ellas clasificaban a esas mujeres para que puedan ser sacrificados, tanto como personas y animales. Modificaban y enterraban con objetos, ¿no? Hacían cambio de objetos, de oro, cerámicas de primera calidad, les ofrendaban sus oros, las mujeres, los animales, para pedir que no haya desastres naturales, que haya más producción en su agricultura y, y que les vaya bien, bueno, en ese año, ¿no? Pidiéndole todo eso, hacían estos sacrificios en caso del dios Con, ¿no? En caso de textilería de la cultura chavín, queridos estudiantes, no Paracas. Paracas es una de las de culturas en casos teñidos. Ellos usaban una planta llamada muyaca. La muyaca es una excelente planta pintonera, así como la cochinilla, pero en esos tiempos usaban la muyaca, de donde se obtenía un intenso color azul, ¿no? Ellos utilizaban en el teñido de sus textiles y era considerado pues una de las culturas prehispánicas más excelentes, más primordiales por el caso y la forma de cómo detallaban sus, sus dibujos dentro de la textilería. En la textilería, como vemos, también vamos a encontrar dibujos de animales, ¿no? Animales como aves, monos y todo ello, ¿no? La firmeza de este tinte natural perdura hasta el día de hoy, ¿no? En estos textiles, lo que causa admiración en todo el mundo, en la cual esta planta de la muñaca ha sido una planta esencial para darle color, para darle un toque muy distinto que hasta hoy en día se sigue conservando, pues no, son tantos años que han pasado y nosotros seguimos viéndolo en el museo. ¿Dónde le vamos a ver esto? En el Museo de Lima, en la cual ellos tienen ahí en su stand detallado, ¿no? Qué cantidad de textilería podían hacer ellos a través de sus figuras de animales. En caso de Paracas también ya la medicina se practicaban, aunque no han conocido mucho de la medicina humana, pero ya hacían trepanación craneana, ¿no? En la cual utilizaban bisturís hechos de ellos mismos, de oro o de bronce, en la cual tenían sus herramientas también, bueno, para lo cual realizaban cortes al cráneo y estos manifiestan que sacaban el mal o el tumor que se encontraba dentro del enfermo. También hacían deformaciones craneanas, en la cual, como podemos ver en la imagen, la parte derecha, podemos ver la deformación craneana que ellos podían hacer, ¿no? Para que puedan tener otra distinta forma de crecimiento craneano. Y en esos tiempos utilizaban pues la gasa, el algodón, para que no filtrase o no se corra más la sangre. Ahí podemos ver, ya ellos practicaban la medicina, ¿no? Sin ser estudiantes, como les explico, sin haber tenido un curso de especialización o haber tenido la idea de que pudiera suceder si A o B lo podemos sacar el mal o el bien, ¿no? En este caso, ellos ya la medicina practicaban en esos tiempos. En Profe, caso del arquitecto, sí, profe, y para evitar el dolor en eso. ya, para evitar ellos utilizaban la anestesia del brebaje, ¿no? Tenían un brebaje especial en la cual primero le hacían tomar al paciente, luego ya pues no inconsciente de que el dolor le ¿Eso también pudiera en la hacer, coca? Porque a mí me dijeron que se ayudaban con la coca. claro, el brebaje lo hacían
con fomentar la coca lo tomaban, o sea, en caso de ellos no hacían como un té, le echaban la coca y a través de eso le hacían tomar al paciente y el paciente lo tomaba y ya pues no sabemos que inconscientemente como la coca es una droga en la cual te tiesa, pues no, y no sientes dolor. Y para ello utilizaban la hoja de coca para la anestesia en esos tiempos. Cuando hablamos de la arquitectura, queridos estudiantes, la materia prima esencial, específica en esos tiempos, era el barro, la tierra y el adobe. Una materia prima para poder realizar sus arquitecturas y construcciones. Tenía una dimensión de 100 a 60 hectáreas esta arquitectura, Paracas, ¿no? Paracas fue uno de los esenciales centros para realizar sus tumbas de cavernas, las tumbas de necrópolis, el más extenso centro ceremonial, ¿no? Que abarcaba de 100 a 60 hectáreas. Por eso, como les explico, la materia prima que usaron ellos para realizar su arquitectura fueron el barro, el adobe, en la cual no utilizaban piedras, solamente fue la base principal el barro, ¿no? Y el adobe. Y que hasta últimamente acá en el Perú también se usa el barro. Unos que otras, si vas tú a los pueblos, siguen usando todavía materia prima, que es esencial, lo que es el adobe, ¿no? El adobe es pues captado primero es pisoteado a través agua y barro, en la cual tendrías que sacar todas las piedras, hasta las pequeñitas piedras tienes que sacarlas. Una vuelta recién preparada el barro, tenías que echarlo en una madera, en un cuadro, para que puedan tener forma, pues, ¿no? Y así realizaban sus construcciones de arquitectura, la cultura Paracas. Ahora vamos a hablar de la cultura nazca, queridos estudiantes. La cultura nazca, es muy importante hablar de la cultura nazca. ¿Quién será este historiador? A ver, ¿quién será historiador? A ver, ¿qué podemos? Ya hemos dicho desde el inicio. Max Zule, profesor. Muy bien, Max Uli, ¿no? En la cual nos dice que la cultura nazca se está ubicada en el Valle del Pisco contra el Valle de Acuri. Es una zona principal de Cahuachi, tiene una extensión de 500 metros cuadrados, en la cual si van a Ica, van a encontrar a Nazca, la cultura Nazca. La cultura Nazca también tiene su organización política, pues no como todas las culturas tienen una escala desde el campesino, agricultor, y vamos a llegar siempre a los jefes que eran sacerdotes o señores de gobierno, sacerdotes militares que eran luchadores, que tenían don de mando. A través de ellos comandaban a los guerreros. Sus guerreros eran los que ponían ahí orden. Y los artesanos, pues como sabemos, se dedicaban a hacer la forma de la arcilla, la artesanía, en caso de las cerámicas, y el pueblo agricultor se dedicaba a la pesca y a la agricultura, teniendo en cuenta la gran economía que se podía dar. Estos se encontraban, pues, no, los pescadores y los agricultores, que debido a la ubicación cercana a los valles y a la costa, se encontraban dispersos por todo el territorio. A pesar de esta, en lo más bajo de la pirámide, fueron muy importantes para la economía de la cultura, porque en caso de los agricultores se dedicaban, ya sabemos, a sus productos, ¿no? Y la pesca, ¿no? Que ellos podían pescar en caso de los pescados, para poder alimentarse a ellos y a su familia. Y los sacerdotes, pues no bien en cuanto a ellos como jefes, tenían que solamente dar órdenes y ellos obedecerlos. En caso de sus cerámicas, queridos estudiantes, la cultura nazca era pues uno de los
primordiales, pintorescos. Es considerado como uno de las cerámicas y pintores de América prehispánica, de los mejores, uno de los mejores considerados a nivel de América prehispánica. Estas pinturas, ellos utilizaban especialmente los colores rojizos, marrones, blanco, en la cual no es, esta cerámica es de otro nivel, de otro leve, como dicen. Tenían formas de ovoide, también tenían figuras como los felinos, las aves y el mono, ¿no? Ellos siempre adoraban a estos dioses, será porque ellos, una generación que admiraban a estos tipos de animales para poder detallar pues, en sus cerámicas y todo ello. Cuando hablamos de las hidráulicas de Nazca, queridos estudiantes, es una fuente muy importante en la cual ellos tenían que excavar pozos tras pozos y así juntar el agua. ¿Para qué juntarían el agua? ¿Para qué juntarían el agua, queridos estudiantes? Para poder realizar sus riegos de cultivo. Estos riegos de cultivo se llamaban acueductos subterráneos. ¿Por qué? Porque a través de los puquios, estos acueductos se llenaban, eran las más sofisticadas y ellos podían tener agua hasta en las sequías. Y su producción de cultivo nunca dejaba de producir. Estas tierras eran pues lo único que podían explicar en caso de la hidráulicas de Nazca, ¿no? Los juntaban a través de los puquios, fueron unos proyectos hidráulicos más ambiciosos de la región de Nazca y proveían agua durante todo el año, no solo para la agricultura e irrigación, sino también para la necesidad doméstica. A través de estos pozos, queridos estudiantes, ellos tenían agua para todo el año, así como nosotros podíamos tener un tanquecito, un tanque dentro de nuestras casas, y eso nos basa, pues, ¿no? Cuando el día que no hay agua o el Sedapal nos corta el agua, ¡pam! ¿Nosotros qué hacemos? Vamos al tanque, lo abrimos y hasta tenemos agua todo el día, pero ellos no tenían que abrir, no tenían que hacer nada, o sea, solito se juntaba el agua para tener todo el año el agua, y no pagaban, pues, ¿no? No pagaban, solamente era la naturaleza que les daba esa facilidad, solamente tenían que tener inteligencia, una inteligencia, una sofisticada idea de poder hacer estos pozos y así regar todo el año sus cultivos y sus productos que podían tener para su alimentación y la economía salga adelante, pues no. En caso de la agricultura de Nazca, la agricultura de Nazca, pues no sé, se basa a la cultura, al cultivo de la calabaza, el zapallo, ellos sembraban la yuca, el maní, el ají, el guayaba, ya también tenían productos de frutas, frutas, y en caso pues de la calabaza era lo más esencial para poder desarrollar su alimentación, el maíz, con el maíz podían preparar sus brebajes, podían hacer la cancha, ya no utilizaban podían utilizar la harina de maíz para realizar muchos diversos, pues, ¿no? Que quizás también podían hacer su pancito. Entonces ellos se dedicaban a la agricultura, especialmente la fuente económica. En todas las culturas, la fuente económica fue la agricultura. Pero acá en el Perú, ahorita que vemos, la fuente económica es la minería, ¿no? La minería, la explotación minera, en la cual a los agricultores les quitan sus tierras pensando que la minería nos va a sacar adelante, pero no nos pensamos o no retrocedemos atrás que la agricultura siempre va a ser la fuente económica que puede sacar adelante a nuestro país sin contaminación, sin quitar el agua, o sea, sin destruir nada. Entonces, no el Perú le da más crédito lo que es a la minería, le da más terreno a la minería y a los agricultores les quita
y ya pues no, más y más los productos no son vendidos a nivel de exportación, solamente es para producto de consumo familiar. Así es, queridos estudiantes, desde muy antes la agricultura ha sido la fuente económica de sobrevivir desde esos tiempos. En caso de esta arquitectura de Nazca, como también, ¿no? La materia prima ha sido la tierra, el barro. Ellos hacían complejos arqueológicos de Cauchi, siendo ubicada a orillas del Río Grande, donde encontramos un templo piramidal, ¿no? Con terrazas y un palacio de jefes de guerreros. Estos palacios lo hacían la población al mando de los jefes, ¿no? Al mando del que estaba ahí a cargo, en la cual ordenaba a que se hagan estas pirámides esculturales de barro, tierra, ¿no? ¿Para qué? Para hacer sus ceremonias. Ahí se reunían muchos llamados a las personas y hacían juntas, reuniones para redactar sus ceremonias en caso de estas arquitecturas de Nazca. Hasta ahí, queridos estudiantes, ¿qué más o menos les ha gustado de estas culturas que hemos podido observar, ¿no? En caso de la cultura Chavín, Paraca y Nazca. ¿Qué más les ha agradado? ¿Qué cultura más les ha llamado la atención o qué cultura fue la que más les ha gustado a ustedes en caso de su evolución, pues, ¿no? Como, como, como cultura. ¿Mm? Paracas, profe, de entierros. Claro, Paracas. En caso de Chavín, ¿qué les hará llamar la atención? En caso de Chavín, por ejemplo, acá Chavín siempre va a tener algo que les haya gustado a ustedes, por ejemplo, ¿no? La ¿Qué les será arquitectura. gustado de Chavín? Por ejemplo, la agricultura, puede ser su organización social, su religión, ¿qué les ha gustado? En caso de su religión de Chavín, ¿qué les ha llamado la atención? ¿Qué les ha llamado la atención en caso de religión de Chavín? ¿Mm? De sus sacrificios, de De sus sacrificar, adoraciones. Pero, de profesor, sacrificar animales, personas. la escultura sería por la forma en la que lo hacían, a lanzones. Ya, en caso de su agricultura, ¿qué les ha llamado la atención en caso Arquitectura de también. Los la Sus andenes, formas de riego, Los profesor. los andenes, andenes. profesor. Técnica agrícola, profesor. Claro, es lo que más nada más les viene en el examen, qué les ha llamado la atención o qué han observado, qué han escuchado bien, ¿no? En caso de su arquitectura, por ejemplo, ¿no? Ellos hacían arquitecturas subterráneas. En caso de los ambos extremos, como les digo, en caso de la arquitectura de Chavín, podían observarse, qué figuras se podían observar en los ambos extremos de estas construcciones subterráneas, qué figuras se encontraban. ¿Mm? Los felinos, ¿no? Felinos, Claro, claro, ¿no? Eso es lo que les llama la atención para todos ustedes. En caso de las tumbas, ¿no? En caso de la cultura paracas ya, ¿no? Las culturas de sus entierros, en caso sus entierros que tenían una copa invertida, en la cual fueron una unión familiar que han sido enterradas. Eso bien les viene, por ejemplo, acá qué forma tenían sus cerámicas, ¿no? En esos tiempos de la cultura paracas. A ver, ¿qué forma tenían sus cerámicas? ¿Mm? ¿Qué Profesor, forma a tenían? mí, profesor, en la cerámica, ¿me podría explicar sobre la precocción y la postcocción? ¿Cuál? La precocción y la postcocción. Ya. En caso de la precocción, o sea, le realizaban ellos a través, primero lo hacían una forma de calabaza, por una forma, no sé si ustedes alguna vez han llevado arte y el profesor les ha dicho, ¿no? ¿Sabes qué, señores? Van a tener que trabajar, vamos a trabajar con arcilla, en la cual la arcilla, una vuelta que está preparado el barro,
nosotros teníamos que hacer un molde. En ese molde lo poníamos y le poníamos a secar con el sol, ¿no? Entonces ahí le decíamos precocción y cuando ya le decíamos cocción es cuando le llevábamos al fuego, al horno y ya pues no el producto salía después ya cuando ya tenía una temperatura ideal y sacábamos las cerámicas y entonces lo podíamos poner ahí, ¿no? Y ver ya que era cocido y además de ello ya lo podíamos pintar a nuestro diseño o a nuestro arte que cada uno teníamos. Eso es lo que hemos podido analizar en esos tiempos, ¿no? La precocción y cocción. Eso es lo que quiere usted que le detalle. Ujú. Sí, entonces la postcocción era la más recomendada, ¿no? Claro, pues no, entonces ese detalle, ahí era cuando ellos ya sacaban el producto final de su cerámica. Profe, Sí, acá dice Paracas Necrópolis y Paracas Caverna. ¿Cuál es la diferencia? a ver, vamos a ver. Vamos para acá. Ya, tenemos Paracas ahí. Ujú. Ya, ¿de qué más o menos estás hablando? Dice división de sus entierros. Ya, Acá en el libro menciona Paracas Cavernas y Paracas Necrópolis. Sobre la cerámica. cerámica. Creo que hace referencia a a Paracas Cavernas, las tumbas uterinas y las necrópolis, las tumbas rectangulares. Así es, justamente. Muy bien. Ya, vamos a darle 5 minutos, queridos estudiantes, para que puedan tomar agüita o ir al baño o relajarse 5 minutos. Luego vamos a seguir tratando sobre las culturas de Mochica, nos tenemos Tiahuanaco, Huari y Chimú. Con eso estamos culminando lo que es ya esta semana, ¿no? Para poder prepararnos 5 minutos y regresamos. Ya, queridos estudiantes, ¿está bien? Ya, ok, ok.
Ya, a ver, queridos estudiantes, estamos de vuelta. Ya, muy bien, queridos estudiantes, viendo que han ido un rato al servicio higiénico, se han tomado su agüita con pan, han disfrutado de un estiramiento de cuerpo. Vamos a continuar en caso de la cultura mochica. Nuevamente, Max Ulle, bueno, es el que ha estudiado esta cultura mochica, en la cual nos va a hablar sobre 100 años a 700 años después de Cristo. La cultura mochica como chimú, ¿no? Antecesor de la cultura chimú, o sea, es un antecesor de la cultura chimú. La cultura chimú se desarrolla dentro del departamento de Lambayeque y La Libertad, para lo cual Max Ulle nos manifiesta también que esta cultura mochica tenía sus agriculturas, su arquitectura, su organización social. En caso de la organización social, queridos estudiantes, tenían un jefe supremo, el Circuchi, que tenía la autoridad semidivina, pues creían que eran descendientes de los dioses. Ellos se creían haber descendido de los dioses, ellos se creían ellos. En caso de los sacerdotes, se encargaban de los ritos. En caso de los pueblos, estaban detallados los metalurgistas, los cerámicas y las tejedoras, ¿no? Y las llanas eran prisioneras de guerra. En caso de de esta organización social, queridos estudiantes, cada uno de ellos manifiestan una escala especial. Tenían desde la autoridad, que era el jefe supremo, hasta los llanas, que eran prisioneros de guerra. En caso de la religión mochica, ellos tenían también pues un dios, ¿no? El Ayapac. La religión de los mochicas estaba basada en la creencia de dioses. El principal dios de la religión moche era pues el Ayapac. Era un ser original, sobrenatural, que era representado con una forma humana y una boca de tigre. Le dicen boca de tigre porque tenían unos colmillos. Los colmillos, ¿no? Era algo sobrenatural, en la cual tenía cuerpo de hombre y los dientes eran de colmillos. ¡Ah, gato! ¡Ah! El sacrificio muche formaba parte de un complejo, elaborado ritual. En la captura de los prisioneros, su desfile atados con sogas en el cuello, ¿no? La entrega de ofrendas, la preparación de los oficiantes del pueblo, ¿no? Estos prisioneros que eran a través de las sogas, eh, eran las ofrendas que ellos ponían a sus dioses. Ya no eran personas, mujeres, como vírgenes o bellas, sino que acá las ofrendas eran los prisioneros, que eran atados de las sogas en el cuello para luego sacarlos la cabeza, sacrificio, quitarlos la cabeza y hacer un ritual, pues, ¿no? Llamar a sus dioses, al Ayapec, que tenía los dientes de gato, felino, colmillo, no de tigre. Entonces ellos, a través de estos prisioneros, daban ofrendas a sus dioses. ¿Quién era su dios de Mochica? A ver quién me dice quién era el dios de Mochica. El Ayapec, que era
un hombre, pero con su boca de tigre. Cuando hablamos de la cerámica mochica, queridos estudiantes, vamos a hablar del rostro, de los rostros de las personas que en esos tiempos de las indígenas se encontraban en forma de estado de ánimo y sus enfermedades. Ellos a través de estas cerámicas mostraban su arte y le ponían pues el estado de ánimo que podían tener esa persona o la enfermedad que sufría. Tiene dos tipos de cerámicas, de huacos. Los huacos retratos, que eran del ser humano en caso del ánimo y sus enfermedades. Hay otro huaco erótico. Ustedes conocen el huaco erótico, en cual cuando van a Mochica van a observar, pues no hay un huaco que está con disculpen, pero es permitible, por ejemplo, ellos demostraban a través de su sexualidad, expresaban exorbitantemente, pues, ¿no? Por ejemplo, dibujaban el pene grande, el amorío, el sexo entre ambas, de una mujer y un varón. O sea, ellos expresaban a través de estos huacos su arte, ¿no? No escondían nada en caso de su sexualidad, no escondían nada, tal como realizaban o se portaban el hombre en sus noches de amorío, ellos lo demostraban a través de cerámicas. Tanto así que sus huacos también eran personas que tenían con una asa y un pico, ¿no? Y una plataforma normal que tenían que sentar. Cuando hablamos de su riego, queridos estudiantes, también ya en esta cultura mochica, el riego había sido sofisticado, ¿no? Como ellos precisaban llevar agua a su cultivo, tierras secas. Ellos llevaban de un lugar a otro el riego para sus cultivos de la agricultura. Construyeron canales llamadas huachaques, que se muestran como notables obras de ingeniería hidráulica. Ellos ya aplicaban la ingeniería hidráulica a través de los huachaques que llevaban a través de los pequeños canales hasta su cultivo y regar, ¿no? Hacer el riego respectivo para todas sus producciones. La cultura mochica ha demostrado desenvolver en caso de la agricultura. Eh, eh, los tomas eran estructuras hechas con troncos y piedras que desviaban el agua direccionándola a los cultivos directamente. La red de canales zona mochica sumaban un total de 816 kilómetros, una infraestructura hidrológica impecable para esa época, queridos estudiantes. Podían trasladar agua desde 816 kilómetros, ¿no? Para poder regar sus plantas y que esas plantas crecieran y dar producciones en esos tiempos de la agricultura. Sus riegos también han sido sofisticadas, llamadas como el huatachax. Esta agricultura, en caso de las mochicas, han evolucionado tremendamente, ¿no? Para poder crear su agricultura en forma drástica, porque ya podían clasificar sus semillas, podían poner al trabajar a la persona en caso de cultivar el maíz, el camote, la yuca, la papa, la calabaza y también algunas frutas, ¿no? Como la tuna, la lucuma, la chirimoya, el maní, la papaya. O sea, todos estos ya se habían desarrollado y evolucionado, pero para que esto crezca tenían que tener el riego, era lo más esencial. Si no hay riego, no hay agua, ¿qué planta podría crecer? No podría crecer nada. Y por eso primero ellos tenían que llevar la ingeniería hidráulica para poder llevar el agua hacia los pueblos más que podían tener el,
la semilla, bueno, y crecerla dentro de eso. Los moches subsistieron principalmente en la agricultura para enriquecer las tierras. También ellos usaron el guano de las islas, en cual se aumentara para el cultivo, construyeron canales de irrigación y desarrollarse en caso de la agricultura y evolucionando así, lamentablemente, en todo su aspecto de la agricultura. La arquitectura mochica, queridos estudiantes, es una arquitectura monumental que destacan las huacas del sol y de la luna. En Moche, la Huaca del Sol es un inmenso edificio que mide 40 metros de altura y tiene 5 terrazas superpuestas. Los expertos calculan que se necesitan más de 140 millones para la materia prima para esta arquitectura. Como bien lo sabemos, era el adobe, la tierra y el barro, pues no el agua, que todos ellos pueden. Su descubrimiento se realizó en el centro poblado de Zipán, en Chiclayo, Lambayeque, anexo de Saltur del distrito de Saña. Perteneció a la cultura muchica, que rendían culto al dios Aipaec como divinidad principal y también adoraron al mar y a la luna. Estos arquitecturas servían para hacer cultos a los dioses, dándole, dándole tributo a la luna, al mar y dando sus ofrendas, pues, ¿no? En estos tiempos ellos daban ofrendas al mar y a la luna, porque a través de estos astros y del agua podían ellos dar bienestar a la agricultura, podían tener producción de la agricultura. Y la luna que les alumbraba y todo ello, no podían darles ofrendas a estos dioses. Cuando hablamos de la cultura tiahuanaco, queridos estudiantes, vamos a hablar de este personaje de Pedro Cieza de León, quien fue que ha descubierto esta cultura tiahuanaco, ¿no? Esta cultura abarca por Bolivia, ¿no? Cultura que es la denominación, es una cultura arqueológica que se expandió en los actuales países de Bolivia y Perú y al norte de Chile entre los años 100 antes de Cristo y 1187 después de Cristo. En la cuenca del lago Titicaca nació una cultura que durante los siglos fue una de las más importantes de Sudamérica. Se le conoce como Tiahuanaco por el nombre de su capital, Tiwanaku, situada en la orilla del sur del lago Titicaca. Esto fue expandido, pues, ¿no? Por el sur del Perú en Puno, Tacna y Moquegua, también Bolivia, y el norte de Chile. Su expansión está relacionado con el dominio del tipo de cultura y religioso de los huiracoches. Tiahuanaco se convierte en el centro religioso del imperio. Ellos también, las personas, en caso de su economía, se basaban más a la agricultura y a la ganadería. Ellos producían el alimento de la papa, el maíz, y tenían los animales de la alpaca y la llama. Como podemos mencionarles la papa, ellos lo hacían secar para su almacenamiento. Este secado se trabajaba durante la helada. Esta papa tenían que tener unas semillas y en un campo tenderlas y esperar que la helada, el frío, le llegase y una vuelta que lo llegase, lo pelaban y lo hacían secar. Y esta papa ya no era pues la papa, sino era llamada el chuno.
Como les explico, su economía se basaba en el cultivo de la papa, que para su almacenaje era deshidratada en forma que hoy se conoce como el chuno. Asimismo, se cultivaba la oca. Uno de los elementos decisivos fue la domesticación de la llama, lo que permitió al pastoreo, ¿no? Formaban caravanas que sirvieron para el intercambio de productos. Estos animales también les servían a ellos para el transporte de sus cargas, de los alimentos que ellos podían sacar en su momento, ¿no? La producción del maíz, ya su carne y la lana servía pues para la alimentación en caso de la carne, y la lana nos servía para hacer la textilería, ¿no? Que esto abarcaba demasiadamente para ellos. Era una economía que se atravesaba por la ganadería y por la agricultura. En caso de la escultura, queridos estudiantes, la escultura tenemos el Portal del Sol. Tiahuanaco se caracteriza por su arquitectura decorada con relieves y planos en cinta, colocados sobre estelas. Está compuesto por 7 construcciones arquitectónicas, ¿no? El Calasaya, la pirámide Acalapana, el Puerta del Sol, el Pumapunku y el Temple. Cuando hablamos del Pumapunku, nos dice que es la puerta del Puma. Estos representativos en la cual eran con unas grapas, utilizaban grapas de bronce o de cobre para poder darle más fuerza. Cuando tú ves que se han levantado las piedras o las rocas, ahí uno tras el otro, lo utilizaban las grapas de cobre para poder tenerlos, ¿no? Ajustarlos o sujetarlos para que no se puedan mover. Ellos ya utilizaban esas grapas para poder eh, tenerlos ahí en fino sólido. Cuando hablamos de las chulpas Tiahuanaco, las chulpas Tiahuanaco son pues torreones circulares de piedra levantados por albergues de restos funerarios. Las principales autoridades de los antiguos pobladores eran, en aquí se enterraban, dicen, pues, ¿no? Algunos alcanzan hasta 12 metros de alto y se caracterizan por su base, que es de menor diámetro que la parte superior, que también se ha creído, de acuerdo a las tesis de Ribagüero, que fueron los sepulcros de los caudillos militares en esos tiempos. Aquí se sepultaban a los caudillos militares para poder eh, tenerlos eso, ¿no? En caso de la cerámica Tiahuanaco, queridos estudiantes, como podemos ver ahí, tenemos las cerámicas con formas de felinos, tenemos las aves que se detallaban, y el quero, pues no, no, el quero era un vaso, el de arcilla, en la cual era para hacer brindes ceremoniales, para hacer cultos y hacer sus entierros y llevarle el brebaje y darle un culto, pues no. Y en toda cerámica donde vamos a encontrar de Tiahuanaco, vamos a encontrar lo mismo. Su arte esplendoroso, los colores que utilizaron fue el rojo, naranjo, marrón y blanco, ¿no? Los motivos de adorno representan al cóndor felino y la serpiente, utilizando además signos escalonando, ¿no? De figuras geométricas y algunos diseños más que podían detallarla en cada uno de sus cerámicas. En caso de la metalurgia Tiahuanaco, ellos también desarrollaron con el oro y el bronce y plata, ¿no? En la cual también manifestaban su arte, en la cual de felinos, de, de adornos para las manos y todo ello.
En caso de su arquitectura, Tiahuanaco, queridos estudiantes, se utilizaba la piedra labrada y pulida. En eso se usaban grapas de cobre para unir bloques de piedra, uno tras el otro. En esos tiempos el palacio, pues no, el palacio de Calasaya, el patio del Templete, la pirámide de Acapana, las ruinas de Punopunku, los templos de Pituní y Pisiani fueron construidas por los Tiahuanaco. Asimismo, queridos estudiantes, ya vamos a queriendo llegar a la cultura Wari. Esta cultura Wari fue, fue descubierto pues por el historiador Luis Guillermo Lumbreras en el año 600 y 1200 después de Cristo. Esto fue expandido pues no desde los actuales departamentos peruanos, desde Lambayeque por el norte, Moquegua por el sur y hasta la selva del departamento de Cusco por el este. La estructura social y política de este estado Wari fue jerarquizado e incluía el élite gobernante, la nobleza guerrera, funcionarios administrativos y las diferentes regiones del imperio, la clase sacerdotal y el pueblo, que eran artesanos, agricultores, comerciantes y pescadores. En esta cultura wari ya los gobiernos se repartían por cada departamento. O sea, un gobierno de Huánuco, gobierno de Pasco, así ellos ya tenían un gobierno. Por ejemplo, aquí en Huánuco tenemos un gobernador que es llamado Juan Alvarado, ¿no? Pero que hoy últimamente está buscado por las autoridades y quien está tomando su gobierno es el Erasmo, ¿no? Y vamos a Cerro de Pasco, ahí tenemos a Pedro Ubaldo, y así los distintos gobiernos, departamentos ya tenían un gobierno jerarquizado y podían administrar cada pueblo, cada departamento, en cada sitio que se encontraba. Se dedicaban lo que más que eran, pues no a los pueblos, eran artesanos, agricultores y comerciantes que se dedicaban a poner la parte económica. En caso de la cerámica, queridos estudiantes, la cerámica Wari tiene una clara influencia de Tiahuanaco y es a partir de Ayacucho que se expandió a través de los territorios conquistados. Son 4 estilos predominantes del Horizonte Medio en la cual ellos, sus colores que han utilizado fueron pues rojo, el blanco, en la cual en sus cerámicas también vamos a detallar figuras geométricas y los animales, como siempre, las manos abiertas, vasijas, queros y todo ello, ¿no? Para que no se han dejado en esos tiempos nuestra cultura wari. La cultura wari también, queridos estudiantes, han sido un proceso de urbanismo, han practicado el urbanismo, el orden de las calles, de sus construcciones. En caso de la arquitectura, ellos ya formaban su proceso de urbanización, ya realizaban sus calles, las plazas y todo eso. El asentamiento se debe a la producción de las artesanas. Acá juntaban unas grandes masas y trabajaban en unión, o sea, todos se reunían y trabajaban con un solo objetivo, de que estas construcciones sean para el bien de cada uno de ellos. La ciudad se convierte en centro económico, productivo y administrativo, ¿no? En caso de tenemos las cabeceras de la región de la arquitectura, la Huiracocha Pampa en La Libertad, Cajamarquilla y Pachacamac en Lima, Piquillacta en Cusco, Otusco, Cajamarca, Huicahuani en Huaraz y Huanquivilca en Huancayo. Ellos a través de estos departamentos
se podían constitución en caso de la economía ya administrativa, ¿no? Era productiva y se reunían, ya eran unas personas que desenvolvían para hacer urbanismo, sus calles eran bien ordenados, el riego y todo ello. Cuando hablamos de la cultura chimú, queridos estudiantes, ahí vamos a estar hablando de el señor Max Uhle, ¿no? El Max Uhle, que fue uno de los principales estudiadores de la cultura chimú, que nos dice que desde el año 1200 a 1450 después de Cristo, la cultura chimú se desarrolla entre los años 1200 y 1450 después de Cristo, la desaparición de la cultura mochica. Se estima que es sobre el año 1470 los incas, como parte de la expansión del rey inca Pachacútec. La organización social chimú, pues no se sabe que era siempre liderada por las autoridades políticas, militares. El Chinqui y Chimu Cápac, el Alec Esperac, y que era el Curaca, subalterno distribuido en los señores. El Pizlica o cortesanos, hombres libres dedicados principalmente al comercio. El pueblo que era conformado por los campesinos aldeanos, cuyos jefe militar se llamaba Pareng, y los llanas, especie de esclavos constituidos por prisioneros de guerra. Así es, queridos estudiantes, ya estamos llegando a lo que es a la parte final ya de la política. El Chimú fue un reino pues, integrado por numerosos señoríos gobernados por un cacique. Uh-huh. Tenemos la economía, en caso de sus riegos, ellos ya se saben también que la cultura chimú destrozaban, hacían sus reinos en caso de la agricultura, sus riegos, hacían sus pozas para que todo el año no les faltase agua, ¿no? Y llevar riego a sus cultivos, para sus productos de diario, ¿no? En caso de sus cerámicas, queridos estudiantes, sabemos que todos siempre van a detallar las aves, los monos, los felinos, y tenían coloridos como el negro y azabache, pues, ¿no? Y también ya la cultura chimú hacían sus huacos silbadores. La metalurgia, hacían vasos ceremoniales, hacían sus collarines, máscaras, en caso de la metalurgia. En caso de la arquitectura, como les digo, también esto fue la base, el barro, el material prima que podían sustentar en esos tiempos, ¿no? Para poder hacer sus arquitecturas de barro. Así es, queridos estudiantes, llegamos a la parte final. Espero que un poquito les haya gustado la clase de hoy. Espero que tengan un buen día y nos vamos a esperar al siguiente para poder ya desarrollar algunos temitas más, ¿no? Profe. Sí. El señor de Zipán, ¿dónde está? ¿Mm? El señor de Zipán, ¿en cuál de las culturas está? Mochica. El señor de Zipán está en Mochica, ¿no? En la cultura mochica, ahí donde se encuentran en las torres de ahí. Fue descubierto en 1926, si no me equivoco. Ah, ahí está la cultura. Ahí vemos acá. Ahí vamos a ver aparte. Ujú. Ya, en la cual la cultura, ¿cómo se llama? Señor de Zipán fue encontrado, pues, ¿no? En esa, en ese lapso de aquí, ujú, en estas dimensiones,
en la cual se especifican, ¿no? Ujú. Ya. En la arquitectura, o sea, digamos que el señor de Zipán, queridos estudiantes, se encuentra en Chiclayo, en Lambayeque. Eso hay que tener en cuenta, esto también ya. Esa arquitectura fue encontrada en el año 1926, en la cual se descubrió, ¿no? Y vamos a seguir el tema de acá más adelante para poder llegar a este tema muy importante que es el señor Zipán, también distrito de Saña, ¿no? Ya, queridos estudiantes. Será hasta la próxima.